Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio dedicado a la literatura y a los libros en general dentro de La Contracrónica. Este fin de semana además nos va a pillar a muchos, no en cuarentena, pero sí ligeramente aislados por esto del coronavirus. Es bueno quedarse en casa y en el caso de que uno pues haya tenido la desgracia de contagiarse del coronavirus, pues no se lo contagia a otros, y en el caso de que estemos libres, que será la mayor parte, pues así disminuimos bastante las posibilidades de contagiarnos. De cualquier manera, para estar en casa, a lo mejor, sin ninguna duda, es leer libros o ver películas. De ambas cosas tenemos aquí en La Contracrónica. Las películas las vimos la semana pasada y las veremos la próxima, y esta nos toca los libros. En el caso de que queráis participar, cosa a la que os invito, por supuesto, a recomendarme y a recomendarnos a todos nosotros libros, pues es muy fácil. No tenéis más que enviar una nota de voz con vuestra recomendación o contrarrecomendación. Aquí también se admiten recomendaciones negativas, siempre y cuando sean formuladas con la educación debida. Los libros que no nos gustan, puede ser que no nos gusten, a mí muchos libros no me gustan, pero eso no significa que tengamos que faltar el respeto al autor o al libro en sí mismo. Bien, si queréis hacerlo, no tenéis más que enviar esta nota de voz que os decía al siguiente número, el 690-827909. Lo digo una vez más, 690-827909. Las recomendaciones tienen que durar aproximadamente, o contracríticas, como queréis llamarlas, tienen que durar aproximadamente 1, 2, 3 minutos. También se admiten las de 4, no habría ningún problema. Pero sobre todo, y esto es lo importante, esto es lo único que no se admite, es que se escuchen mal. Es decir, que no se escuche bien la voz o que haya mucho ruido de fondo y todas estas cosas. Ya sabéis que pueden llegar a irritar tanto al tipo que está escuchando. Y somos muchos los que escuchamos este programa. Yo lo escucho mientras lo hago y después pues unos cuantos miles todos los días lo escucháis al otro lado, y quiero que vuestra experiencia auditiva sea lo mejor posible. Así que ya sabéis, que se escuche bien. Pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos la contraportada de esta semana con Agustín, que nos recomienda un libro de Mario Vargas Llosa, un libro que es muy bueno, por cierto, que es muy bueno no por nada, porque es bueno y porque además os lo he dicho ya en algunas ocasiones. Ya pasó por aquí hace un tiempo, no tanto tiempo. Vamos a escuchar a Agustín primero. Y hoy para la contraportada traigo un ensayo estupendo de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu. Esta es una autobiografía intelectual del autor que describe la historia de sus ideas políticas, y a diferencia del Pez en el agua, en que cuenta sus vivencias, aquí Vargas Llosa cuenta las lecturas y autores que influyeron más en su forma de pensar y de ver el mundo. El primer capítulo es una confesión política donde relata su evolución ideológica desde una juventud influida por el marxismo y las ideas existencialistas, va pasando a una madurez de ideas liberales. Los 7 capítulos restantes del libro corresponden a 7 figuras del pensamiento liberal que él personalmente admira y que trata de dar a conocer al público a través de sus libros y de su vida. Estas figuras son Adam Smith, Ortega y Gasset, Karl Popper, Hayek, Isaiah Berlin, Raymond Aron y François Rebel. Vargas Llosa va construyendo un liberalismo sensato, con sentido común, expone las bases mínimas para construir estas ideas, como son la tolerancia con el adversario, la descentralización del poder y el potenciar una sociedad civil más fuerte. Desde el principio explica el sentido del título de La llamada de la tribu, que hace referencia a que las sociedades humanas tienden muchas veces a ceder las responsabilidades individuales de las personas en favor de la tribu, esto es del caudillismo y de los estados
salvadores. Bueno, a su edad dorada, pues ya tiene 83 años, Vargas Llosa sigue haciendo eh, su obra, en este caso unos ensayos muy lúcidos, amenos, muy bien documentados y muy necesarios en nuestros días. La llamada de la tribu, y el anterior, la civilización del espectáculo, me parecen ensayos geniales, lúcidos y, vamos, para mí de necesaria lectura. Os lo recomiendo eh, y además lo vais a disfrutar porque son muy amenos. Saludos de Agustín a todos los amantes de la buena lectura y hasta pronto. Como os decía antes, del mensaje de Agustín, la llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa ya pasó por la contraportada, lo hizo hace relativamente poco tiempo. La contraportada tiene ya pues más de 3 años de historia, este espacio de los sábados, y esto pasó, lo he ido a mirar a mi página web, al archivo, vamos, y pasó en el mes de octubre del año pasado. Lo hizo además con honores porque lo coloqué como el libro de la semana. Ya sabéis que desde hace unos cuantos meses selecciono un libro, siempre lo he hecho. Siempre me llevaba a una sección que tengo en mi página web, en diazvillanueva.com, que se llama La Contrabiblioteca. Lo digo por si queréis echarle un vistazo. Están ahí todos los libros que han sido recomendados, los favoritos, los del programa. No puedo ponerlos todos porque estamos hablando de cientos, pero sí de cada semana. Ya sabéis que entran 4, 5, 6 cada semana. Escojo uno. No necesariamente tiene que ser el mejor, pero sí al menos el que a mí más me gusta de todos los que habéis recomendado, y los pongo ahí. Bien, pues fue el libro de la semana en el mes de octubre, de La llamada de la tribu. Es un libro que está muy bien, ya os lo dije en aquel momento, un libro extraordinario de hecho, y os lo vuelvo a repetir. La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa, un libro muy reciente, tiene solo un par de años, es de hecho un libro fundamental. Si te gusta Vargas Llosa, tienes que leerlo, porque se trata de una biografía, no una biografía al uso, para eso ya tenemos otras cosas, otros títulos de Vargas Llosa, sino de una biografía ideológica de este autor. Una biografía que por lo demás es conocida a grandes rasgos, sí, en líneas generales. Vamos, todo el mundo más o menos sabe, todo el mundo que conoce a Vargas Llosa sabe que él hizo una evolución ideológica desde posiciones marxistas en los años 60 hasta convertirse ya 20 o 25 años más tarde en uno de los autores o novelistas liberales por antonomasia. Bien, pues aquí explica, se toma ese trabajo. Ojo, no todos los autores se han tomado ese trabajo de explicar su evolución ideológica a lo largo de 20 o de 30 años. Aquí lo que hace Vargas Llosa es explicarlo con gran detalle. Y él no hizo esta evolución ideológica porque se hiciese mayor, que es lo clásico, ya sabéis, aquello de el tipo que a los 20 años no es comunista, no tiene corazón, y el que a los 50 no se ha hecho de derechas, no tiene cabeza. No, eso es un poco una tontería. Él no es porque se hiciese mayor, ni mucho menos, o porque empezase a ganar dinero, que también se dice. Bueno, yo fui comunista hasta que empecé a ganar dinero y entonces vi el mundo de otra manera. En absoluto. Él lo explica porque es una persona honrada intelectualmente, y esa honradez intelectual le obligó a ir modificando sus criterios y la manera en la que se explicaba el mundo, que a fin de cuentas unas ideas políticas u otras no son más que eso, el modo en el que nos explicamos el mundo y en el que creemos que puede funcionar mejor. No de manera perfecta, eso solo lo creen los que tienen una mentalidad sectaria, pero sí de una manera mejor que con otras recetas políticas. ¿Cómo lo hace? Es decir, ¿cómo hace esta biografía? Va contando día a día qué le fue sucediendo, con quién hablaba, etcétera. Bueno, él tiene una introducción que más o menos lo cuenta y está muy bien y es muy interesante, se lee prácticamente de un tirón, y a partir de ahí ya va por los autores. Lo hace mediante autores que a lo largo de las últimas 4 décadas, bueno, de las últimas no, de 4 décadas, porque realmente él el trabajo lo hizo en, ya he dicho antes, 20 o 25 años, de los años 60 como punto de partida hasta mediados de los 80. Y luego, evidentemente, pues desde los años 80 fue consolidando su posición actual, que es conocida por todos. Se puede decir que así es una historia de lecturas y de autores de 4 décadas, de los 60 hasta el principio de este siglo, que marca la evolución ideológica de Mario Vargas Llosa. Por cómo explica lo que extrajo de cada autor, son varios, los más significados, demuestra que los leyó a fondo, y que le aprovecharon bastante. Porque claro, aquí Vargas Llosa a veces se nos olvida, pero es que este hombre no es un teórico político ni pretende serlo. Tampoco es un economista. Pero a la vista de lo que lee, de lo que uno se lee, de lo que se lee en este libro, pues la verdad es que en ambas disciplinas se maneja muy bien, muy por encima del promedio de los mortales. Por eso os decía que lo que pudo extraer de todos estos autores lo entendió muy bien y lo digirió muy bien. Ojo, para él esto supuso un coste,
Un coste, no tanto ahora como en el pasado, pero supuso un coste. Entre intelectuales y artistas, y decir esto creo que no es ninguna novedad, más o menos todos lo sabemos, era, y sigue siendo, de buen tono ser de izquierdas. Esta es la verdad. O al menos decir públicamente que se es de izquierdas. O cualquiera que se dedique a, no sé, que está en la universidad, que sea actor, incluso que sea músico, etcétera. Cualquiera que esté en estos negociados sabe que ser de izquierdas es un plus si se quieren conseguir más contratos, gozar de mejor nombre, que le hagan a uno entrevistas, o mejor dicho, masajes. En cambio, si se decide poner al margen, pues los masajes se tornan en auténticas torturas, las entrevistas. Vamos, esto remarco lo de decir que son de izquierdas, no serlo ya, que muchos directamente no lo son, pero lo recuerdan o tratan de hacerlo ver, porque me consta que hay muchos artistas e intelectuales que no lo son en su fuero interno y te lo confiesan en privado, pero que tratan de o de pasar desapercibidos, esa es una posibilidad, o de ofrecer en público una falsa impresión para evitarse problemas, básicamente, y poder seguir publicando o formando parte de la tribu. Que este es un término que emplea profusamente Vargas Llosa en el libro y que se lo lleva al mismo título, La llamada de la tribu. El libro no es muy largo, tiene unas 300 páginas más o menos y se lee muy rápido, entre otras cosas porque lo que cuenta es muy interesante y sobre todo porque es que Vargas Llosa escribe como Los Ángeles y cuando uno te va llevando prácticamente de la mano. A mí la verdad es que me hubiese gustado leer La llamada de la tribu hace mucho tiempo. Lo leí el año pasado, pero vamos, porque lo acabo de publicar. Pero me hubiese gustado leerlo con 20 o con 25 años. Y la verdad es que me hubiese ahorrado algunos tumbos que di y algunos excesos. Para un chico joven yo creo que es casi imprescindible. Un chico joven interesado en estos temas, ¿se entiende? Es una guía de lecturas y de autores. Así que os lo vuelvo a recomendar, ya lo hice hace unos meses y por supuesto os lo dejo en mi web, en diazvillanueva.com. Bien, seguimos con Amador, que ha escuchado la contrahistoria, esta que hice sobre la historia del café, hice 2 concretamente, hace ya tiempo, y nos recomienda un libro sobre este mismo tema. Recién tuve la oportunidad de terminar de escuchar el segundo capítulo de la contrahistoria en donde habla sobre el café. Y quiero aportar un libro que bien será el complemento ideal para los cafeínómanos que te escuchamos. El título es El mundo de la cafeína, de los autores Bennett Weinberg y Bonnie Piller, traducido al castellano en el año 2012. Puedo decirte sin temor a equivocarme que este libro es una maravilla que te mantiene despierto durante toda su lectura. Se divide en 5 partes que tratan de abarcar todo lo relacionado a esta droga tan adictiva y deliciosa. Comenzando, los autores dan un marco histórico y complementan esas historias que tuviste bien a contarnos. Después nos cuentan las andanzas de la cafeína por Europa, cómo ven las diferentes culturas la cafeína y cómo una bebida generó un cisma entre la población de origen islámico que la disfrutaba y los que la condenaban. Al final conoceremos las plantas que nos proveen de cafeína y se reflexiona sobre sus beneficios, peligros y toxicidad. A mi perspectiva, este es uno de los libros referentes del tema en cuestión. Agrego que no solo habla de café, sino de esas bebidas que contienen cafeína. Menciones el chocolate, el té, la Coca-Cola, el mate, pero de las cuales el café sigue siendo el rey. Pues mira, Amador, el mundo de la cafeína lo tengo, como no podía ser menos. Es un ensayo de Bennett Alan Weinberg y Bonnie Piller, que es magnífico, es un ensayo estupendo. Lo empleé, por supuesto, para aquellas 2 contrahistorias que hice hace ya un par de años. Y la verdad es que disfruté mucho haciéndolas, porque la historia del café es muy bonita y porque además yo soy un gran cafetero. Los que me escucháis habitualmente ya sabéis que yo no le doy ni al vino, ni a la cerveza, ni por supuesto a los cubalibres y estas cosas, pero me gusta mucho tomar café. Yo todos los días me despacho tranquilamente con 2 o 3 cafés sin esforzarme demasiado. Más de 3 ya es más complicado, pero vamos, uno por la mañana, otro me suelo tomar a media mañana mientras preparo la contracrónica y otro más después de comer. Y si no lo tomo ya por la tarde es porque luego no duermo. Si no, podría beber 5 cafés sin ningún problema, siempre solo, por supuesto. Es una cosa que yo no lo mezclo con leche ni nada de eso. Es un sabor el del café que me produce un gran placer. Bien, pues como me gusta tanto, le di curso y me empecé con la idea de hacer solo una contrahistoria, pero luego cuando empecé a leer, entre otros libros, pues me gustó tanto que dije, esto me da para 2 contrahistorias, me da para duplicarlo, como a veces me sucede. Pasó, por ejemplo, también con el de la aviación, con la independencia de Estados Unidos, etc. Bueno, volviendo sobre el libro de Weinberg y Piller, a ver, se trata propiamente de un manual de historia, completísimo, por lo demás, también grueso, eso sí, no os esperéis un librito, tiene, no sé cuánto tendrá, pero vamos, lo tengo ahí en la estantería y no me apetece levantarme por él, pero yo calculo unas 600 páginas tranquilamente,
que recorre no solo la historia del café, que es el centro, evidentemente, a ver, con un libro que lo has titulado ya con la palabra cafeína, el mundo de la cafeína, pues tienes que hablar del café por narices. Pero también recorre la del té y en menor medida la del cacao. Por cierto, hay una contrahistoria sobre el chocolate. Está lleno de información muy útil este libro y plagado de curiosidades sabrosísimas, algunas de las cuales pues me llevé a la contrahistoria porque me consta que os gusta mucho eso de que os cuente pequeñas anécdotas, etcétera. Bueno, esa es la razón por la cual me lo compré y me lo guardé para aquella contrahistoria. Recuerda como te he dicho antes, que hice otra sobre el chocolate hace unos meses y que también lo utilicé como referencia, porque veáis que el libro, que es una historia casi total de la cafeína, pues sirve un poco para todo esto, para todas las cosas buenas de la vida, porque el chocolate también me gusta tanto, no tanto como el café, pero también me gusta comerlo y sobre todo beberlo, que por algo soy madrileño y aquí ya sabéis que es casi una religión eso del chocolate a la taza. Pero bueno, sirve como libro de referencia, es inmejorable, como una historia económica del café, una historia social del café, una historia gastronómica, por supuesto, del café, y hasta si me apuras, una historia política del café, si se puede hablar de eso, si se puede juntar política y café. Y la verdad es que no es que se pueda, es que han estado juntos durante mucho tiempo, especialmente los 2 últimos siglos, como contaba en aquella contrahistoria. El café y la conspiración política, las conspiraciones de café y las tertulias políticas de café están unidas indisolublemente a la historia occidental en los últimos 200 años. Es decir, suelen ir de la mano. Cuando alguien está conspirando o los políticos incluso se reúnen y evidentemente no se van a tomar un gin tonic, se toman, si se reúnen un poco, que no en ciertos lugares públicos. Se toman, por supuesto, un café. Bueno, si os gusta el tema, os gustará el tema este del café y de la historia del café, os gustará el mundo de la cafeína. En español está publicado desde hace ya unos cuantos años, como bien nos ha dicho Amador, pues 2012, creo recordar que ha dicho. Yo lo compré mucho después. Lo publica el Fondo de Cultura Económica. Os dejo, por supuesto, el enlace al libro. No está en Kindle, solo lo tenéis en papel. Os lo dejo en mi página web. Seguimos con Fran, que nos recomienda un ensayo de economía muy leído y también muy bueno, y que, por cierto, también ha estado por la contraportada en un par de ocasiones. Hola Fernando, me gustaría recomendar un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que, tal y como el título dice, te explica por qué un país es rico o pobre, ¿no? O por qué cambia de rico a pobre, o de pobre a rico, y bueno, te quita mucha ideología falsa que creemos que influye en la riqueza de un país, ¿no? Pues yo qué sé, pues que si el clima, o la geografía, o la demografía. Y lo que básicamente te viene a decir el libro, muy básicamente, ¿sabes? Muy resumidas cuentas, es que la estructura social que se crea en un país, o la estructura económica, el orden también, el orden social, y luego la forma en que se da la democracia, ¿no? En el país, la política, es muy importante. Es muy importante y te lo demuestra con ejemplos, tanto del pasado como del presente, ¿no? Y, empieza el libro hablando de Nogales, que es una ciudad que hay en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Como Nogales, con la misma historia. O sea, hay Nogales del norte y Nogales del sur, ¿no? Nogales de Estados Unidos y de México. Como una ciudad que está dividida, ¿no? En la frontera, teniendo la misma historia, la misma geografía, el mismo clima, la misma gente, la misma cultura, son tan diferentes en cuanto a riqueza actualmente, ¿no? Y es por eso, porque se ordenan diferentes. Y bueno, también te explica eso, ¿no? Cómo la colonización de Inglaterra y España fue diferente en México, por qué fue diferente, ¿no? Porque Inglaterra tenía la referencia de Hernán Cortés y Pizarro y básicamente querían hacer lo mismo, pero se encontraron con un paradigma diferente allí, ¿no? Se encontraron con que en la zona de Estados Unidos no había un imperio que conquistar, ¿no? y gente que esclavizar. Entonces, bueno, todo se llevó diferente y te lo explica muy bien el libro, te quita mucha ideología falsa. Así que bueno, lo recomiendo para que la gente lo lea, ¿vale? Y nada, un saludo Fernando, espero que te lo hayas leído y lo comentes tú, que me encanta cómo hablas. Venga, hasta luego.
Como os comentaba, ¿por qué fracasan los países? Ha pasado por aquí en 2 ocasiones. Lo sabía, más algo reciente. La primera de ellas fue al principio, lo he ido a mirar al archivo porque sabía que fue de los primeros libros que recomendasteis. La primera fue en 2017, en la 4ª contraportada. Es decir, este programa lo empezamos a hacer a principios de 2017, pues esto no sé si lo hicimos empezamos en enero, creo recordar, pues esto debió ser en febrero o en marzo, hace ya 3 años, y la otra vez en mayo del año pasado. Así que poco puedo decir que no haya dicho ya sobre este libro, sobre por qué fracasan los países, pero bueno, entiendo que evidentemente desde febrero, marzo de 2017 hasta ahora, pues la contraportada, la contracrónica en general ha ganado mucha audiencia y no tenéis tampoco la obligación de haberlo escuchado. A ver, es un libro que se ha vendido muchísimo en todo el mundo. Empezó siendo publicado en inglés originalmente, se tradujo pronto al castellano y a partir de ahí pues ya se ha traducido a un montón de lenguas. En español se ha leído un montón, entre otras razones porque a muchos hispanos nos pilla de lleno, es decir, nos ayuda en parte a explicar por qué los países hispanos están menos desarrollados que los países anglosajones, y se diría que este libro ha creado incluso hasta escuela, que desde entonces pues ha proliferado bastante. Por lo menos las ideas contenidas se recogen ahora en muchos ensayos, también los vemos en artículos de prensa. Es decir, este tema de hacer análisis comparativos de distintas economías desde el punto de vista institucional, que es el punto de vista de estos 2 autores. El libro en cuestión, los autores os preguntaréis quiénes son. Bueno, son 2, Robinson y Acemoglu. Uno es profesor de la Universidad de Harvard, se llama Ray Jameson Robinson, y el otro es del Instituto de Tecnología de Massachusetts, del famosísimo MIT, y se llama Daron Acemoglu, que nació en Turquía pero vive desde hace ya muchos años en Estados Unidos. Bien, la tesis de estos 2 tipos es que yo creo que es una tesis ya que ha quedado tan arraigada que se conoce bastante bien, pero bueno, entiendo que muchos que no hayáis leído el libro pues no hayáis oído hablar de ella. Vamos, si os la digo, entenderéis que esta misma idea la habréis visto recogida en otros lugares y por otros autores. La idea de la tesis básica del libro es que para que un país prospere desde el punto de vista económico, estamos hablando, ellos 2 son economistas y hablan de estas cosas. Podemos decir, no, pero espiritualmente eso ya es otra cosa distinta. No estamos hablando de la riqueza de espíritu, sino de la riqueza material. Bien, para que un país prospere es necesario que las instituciones sean buenas. Y para ello necesitan necesitan ser lo que ellos denominan instituciones inclusivas. Ya está, es un término que ya existía tanto en inglés como en español, pero que adquirió un nuevo significado con este libro. Es decir, lo contrario de otra palabra que también existía, aunque con otros significados, que es la palabra extractiva. Hasta ese momento, cuando oíamos la palabra extractiva, pensábamos en la industria extractiva, es decir, los que extraen hierro de las minas o zinc. No, pues ahora también pensamos en una institución de tipo extractiva, que son las que imperan en los países pobres y las que en última instancia pues impiden que esos países pobres se desarrollen. Lo cierran además bastante bien, todo su argumentario. El libro está bien escrito, no olvidemos, es un ensayo, no es Vargas Llosa, a ver si me entendéis. Muy bien argumentado y con una tesis, como veis, muy sugerente, que, bueno, a pesar de todo, se dejan algún que otro cabo suelto, pero pocos, la verdad. Básicamente el tema de China, que ya lo comenté aquí, no sé si la primera vez que pasó por la contraportada o la segunda. Es decir, las instituciones de China, como bien sabemos, son dictatoriales, muy extractivas, tremendamente corruptas, pero a pesar de ello, pues el país se está desarrollando a mucha velocidad y la capacidad de consumo de los chinos ha aumentado prodigiosamente en los últimos 50 años. Bueno, es que son 2 países distintos. En los últimos 15 o 20 años ha aumentado de manera considerable. Sería un cabo suelto. Otro cabo suelto sería la poca importancia que le conceden a factores culturales o geográficos, que son muy importantes. Más de lo que pensamos, muy importantes para prosperar y desarrollarse, estamos hablando. Vale, es cierto que no es el objeto del libro, eso es evidente, pero en el aspecto cultural Acemoglu podía decir mucho, si se lo propusiese, por experiencia propia. Turquía es un caso paradigmático de país que no se ha terminado de modernizar, a pesar de que está ahí al borde mismo, pero es que lleva en el borde mismo desde hace muchos años, teniéndolo todo a favor, Incluso la cultura tradicional turca es una cultura basada en el trabajo y el esfuerzo. Cuando pensamos, no es uno de estos países en los que haya desórdenes o culturas tradicionales que no invitan a la producción, no invitan al esfuerzo, todo lo contrario, pero no termina de incorporarse al primer mundo. Pero en cambio ha tenido otros problemas de tipo cultural y también geográfico, por supuesto. A ver, el Islam tradicional, que impera no en toda Turquía, pero sí en ciertas partes del país, no es muy compatible con el desarrollo económico, esa es la verdad.
y la verdad es que tampoco es no compatible, pero es poco recomendable hacer frontera con lugares conflictivos, como puede ser Siria o puede ser Irán, y Turquía hace miles de kilómetros de frontera con ambos países. Pero vamos, por lo demás, quitando estas pequeñas cosas, el libro la verdad es que está muy bien. Es un libro muy completo y muy instructivo en todos los aspectos. Así que os lo recomiendo por tercera vez en lo que llevamos de contraportada, en estos 4 años. Bien, vamos ahora con Chema, que nos recomienda no un libro, sino a un autor. El autor es Manuel Chaves Nogales. Buenos días, Fernando. Antes de nada, darte la enhorabuena por el pedazo de programa que tienes. Llevo escuchándote unos 4 o 5 meses y la verdad que ha sido tiempo suficiente como para apoyarte en iVoox. Quería hacer una recomendación para el contracorte, pero yo creo que también es válida para la contraportada, ya que este personaje tiene varios libros. Es un personaje que nace a finales del siglo XIX, es periodista como tú, y su nombre es Manuel Chaves Nogales. Tiene un libro brutal que me parece muy, muy interesante, que es A Sangre y Fuego. Y bueno, creo que hoy en día, más que nada, con este guerra civilismo que vemos en el Congreso, creo que es un personaje del que se debería hablar mucho más. Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Pues de nuevo, un libro que ya pasó en su momento por la contraportada y ya pasó por aquí hace un par de años, y la verdad es que hablé de él in extenso, tanto del libro como del autor. A ver, es un libro magnífico este de A Sangre y Fuego. Creo recordar que le eché flores por todos los lados, se las vuelvo a echar sin ningún problema, que versa sobre la guerra civil. Habréis escuchado hablar que A Sangre y Fuego es la obra definitiva sobre la guerra civil, es la obra definitiva periodística sobre la guerra civil, pero no es un libro de historia, ni se debe leer como un libro de historia, no es un ensayo histórico, ni tiene esa organización, ni nada por el estilo, ni siquiera el propio Chaves Nogales pretendió eso. Es más, el libro está escrito en el curso de la guerra civil cuando él ya se exilia. Lo escribe en París y decide que, bueno, está harto ya de todo, desengañado de los unos y de los otros, ambos con H, como decía Unamuno, y decide vaciarse escribiendo un libro de reportajes. Es decir, de hecho, el Sangre y Fuego es un gran reportaje periodístico con forma de libro sobre la guerra civil, organizado en varios capítulos. Episodios, podríamos decir, pues son todos episodios reales, sí son propiamente episodios de la guerra civil, que son todos autoconclusivos, es decir, empiezan y terminan. Chaves Nogales, para los que no lo sepáis, era un periodista sevillano, fue muy famoso durante la década de los años 30. A quien le pilló la guerra, pues le pilló de lleno en el mismo Madrid. Él era hazañista, de simpatías por lo menos hazañistas, tanto que cuando se produce el levantamiento militar, cuando se produce el golpe de Estado, el 18 de julio, él se pone al servicio de la República, pero a los pocos meses vio que aquello pues no tenía ya arreglo posible. Es decir, que la República básicamente había desaparecido, por lo menos la República que él estaba dispuesto a defender con su cuerpo y con su pluma. Así que lo que hizo fue ser consecuente, que es lo mínimo que se le puede pedir a un escritor o a un periodista o a cualquier persona. No hace falta ser un intelectual. Lo que hizo fue marcharse del país cuando ya el gobierno abandonó Madrid, a finales de 1936. Lo que hizo no siguió al gobierno, sino que se marchó a Francia. Luego ya posteriormente se iría al Reino Unido cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenía miedo, como es lógico, que la Gestapo le atrapase y lo deportase a España, donde pues probablemente le esperaba un pelotón de fusilamiento, porque Manuel Chaves Nogales sí que había tenido cierto nombre en el bando republicano, por lo menos al principio. Pues allí, una vez estuvo en Francia, ya se sintió libre, había roto amarras y no tenía que estar prestando servicio a nadie ni escribiendo para nadie, y lo que hizo fue sentarse y hacer un retrato de lo que estaba siendo en aquel momento la guerra civil. Y es un retrato implacable, tanto para unos como para los otros. No hace prisioneros. Esto, evidentemente, la consecuencia no podía ser de otra manera. Esto lo convirtió en una especie de autor maldito, a quien nadie reclamaba. Los de un lado, porque, bien, por motivos obvios, era un republicano, los vencedores, digamos, después de la guerra, pues este tipo era un republicano, un rojo, que se les llamaban entonces, y a este tipo ni agua. Y los vencidos, pues porque le consideraban un traidor. Este tipo nos abandonó una vez empezada la guerra y luego además pues tuvo la desfachatez de faltarnos el respeto y decir que éramos unos totalitarios y tal. Que es básicamente lo que les viene a decir, y que habíamos cometido todo tipo de atrocidades en nuestro lado, que por cierto también las cometieron. Así que la figura se quedó ahí en una especie de limbo durante décadas, y luego ya posteriormente estoy hablando hace pocos años, se recuperó.
hace, no sé, 10 años. Es que quizá incluso me atrevería a decir que menos. Y bueno, desde entonces ha ganado un gran renombre, 70 u 80 años después de la Guerra Civil, 70 años después de su muerte, él murió en el 44, y la verdad es que yo me alegro por ello, porque es un autor que la primera vez que le leí, yo no lo leí en la universidad, en aquel entonces apenas se le conocía, más que por encima, no se le había empezado a republicar la obra, y fue como una especie de hallazgo, ¿no? Él murió en el 44, ya os he dicho, así que, bien, ha tenido décadas de silencio hasta que ha sido redescubierto. El murió en Londres, está enterrado, de hecho, allí, olvidado por todos, hace no mucho tiempo, no me acuerdo, de unos meses o el año pasado, vi cómo el Instituto Cervantes de Londres le hacía un homenaje en el cementerio de Londres donde está enterrado, lo cual me alegró bastante. Vi la fotografía en la que salían allí el director del Cervantes, que es Ignacio Peiró, ahí en Londres, y bien, me pareció para quitarme el sombrero. Vamos, que si me hubiera pillado a mí en Londres de cuerpo presente aquel día, me hubiese presentado en el homenaje el primero. Pero bueno, el hecho es que le hayan reclamado, que le hayamos reclamado todos los españoles, está muy bien, y además nos da no una versión, pero sí nos ofrece una imagen de la Guerra Civil que entiendo que sea incómoda para muchos, especialmente para los fanáticos, que incomprensiblemente todavía lo sigue habiendo 80 años más tarde. Y bien, era, claro, una voz muy incómoda. Es que esto es una voz muy incómoda entonces y de nuevo, de manera incomprensible, lo sigue siendo ahora, ¿no? Es decir, un tipo que estaba una voz contemporánea a los hechos, un tipo que repudiaba los dos totalitarismos que se batieron en aquel entonces en los campos de España. Uno de ellos, que era el fascismo, ya felizmente derrotado y sin esperanzas de resucitar, pero el otro, en cambio, pues goza de una salud excelente y sigue ofreciéndose como solución ante cualquier problema, como has tenido ocasión de ver a lo largo de la última década. En fin, que a sangre no me quiero enrollar más, A Sangre y Fuego lo tenéis publicado en versión Kindle y también en papel, está publicado por Libros del Asteroide, que es un poco la editorial que le ha recuperado, ¿no? El subtítulo del libro es magistral, pone A Sangre y Fuego y debajo Héroes, Bestias y Mártires de España. Yo creo que con algo así es imposible resistirse a abrirlo y a leerlo. En fin, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contraportada de esta semana y ya sabéis, os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos.